Le damos la bienvenida al living de Telediario Gustavo Segre, politólogo. Hola Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, Buenas tardes. muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a presentar algunas de las medidas conocidas ayer, para ir transitando un poquito lo que tiene que ver con la lectura política de estas medidas que son económicas, así como tenemos un político a cargo del Ministerio de Economía, vale el análisis, ¿no? Así es. Vamos repasando algunos de los datos más significativos de estos anuncios que se conocieron sobre el cierre de la tarde. Y que según indicó el propio superministro de Economía, están estructurados bajo cuatro ejes. Uno es el orden fiscal. Se cumplirá la meta del 2,5 del déficit establecida por el presupuesto, no se utilizarán adelantos del Tesoro y rige el congelamiento de la planta del Estado. Orden fiscal, una de las claves. Bueno, los subsidios allí, en el norte de los anuncios. Con respecto a los subsidios, hay 4 millones de hogares argentinos que renunciaron a usarlos. Entre los casi 10 millones de hogares que sí pidieron, vamos a promover el ahorro de consumo. Superávit comercial, regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos, para que aumenten la producción y también la economía del conocimiento. Superávit comercial también vamos a denunciar en la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. También en el mismo ítem anunció que se lanzará un programa de crédito a tasas promocionales para exportadores que lo hagan por primera vez. Pondremos en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones. Además, el fortalecimiento de las reservas, habrá un adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros que ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central. Respecto de las reservas también, haremos un desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes, honrar las deudas, las obligaciones. Hay 4 ofertas para el fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. 3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano. Además, tuvimos hoy, por el día miércoles, una primera reunión de trabajo con el Fondo Monetario Internacional para continuar con los desembolsos previstos. Habló también de las jubilaciones. Bueno, dijo que el 10 de agosto se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación. Vamos a convocar al jueves de la semana que viene entidades empresarias para definir lo que tiene que ver con una mejora para las asignaciones familiares. Además, sobre los planes sociales, encararemos una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses. El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no la cumpla recibirá la suspensión del plan. Bueno, además un tema central para la cuestión energética en nuestro país, anunció que se va a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, había dudas sobre esto, lanzaremos un canje voluntario para los vencimientos en pesos para los próximos 90 días. Además anticipó un rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, a la bio-nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz. Bueno, allí los trazos de las medidas que anunció, dirigidas hacia el sector que me parece, Gustavo, y ahí va la pregunta, más capacidad, por decirlo de alguna manera, de daño tiene en estos tiempos, digamos, que han demostrado todo su poder cuando no está de acuerdo con las medidas del gobierno, se siente identificado con el gobierno, se siente afectado por el gobierno. Los exportadores, los que pueden generar ingresos de dólares al país, ¿no? Sí, vos acabas de decir bien, capacidad de daño. Cuando yo veía estas medidas me recordaba una conferencia que dio Bernardo Klinsberg, un famoso economista, creador de la economía social a nivel global, que decía que en realidad en los problemas de déficit fiscal y en particular de inflación hay 2 responsabilidades. Una primera del gobierno, sin lugar a dudas, porque es quien establece las medidas macroeconómicas y dirige o conduce
la economía, pero también una responsabilidad del sector privado, que es lo que él le llama responsabilidad social, porque que tiene que ver con esto. Lo que hemos vivido ese tiempo atrás ha sido una remarcación feroz de precios bajo un concepto de anticipación a lo que se decía la inflación puede andar en el 90 o 90 y pico por ciento, cuando los indicadores públicos y privados, si bien estamos hablando de una inflación alta, sí, estaban muy por debajo de esa cifra. Entonces, evidentemente que es imposible una planificación económica si no hay una primera responsabilidad central de los gobiernos, esto cualquier gobierno, pero también una responsabilidad social, sobre todo de aquellos que tienen la capacidad de formar precios, es decir, los que están dentro de la cadena de valor y que son los que determinan el valor de las cosas. Un ejemplo al caso. Ustedes recordarán cuando hace un tiempo atrás se hizo público lo que le pagaban al productor de leche, sí, al del tambo. ¿Y a qué valor llegaba la leche al supermercado, a la góndola? Decimos, en el medio, que es donde está la cadena de valor, evidentemente cada uno hacía una remarcación, una valorización de lo que entendía que era el transporte, el flete, sus costos de lo que sea, y terminaba siendo un precio en donde estaba muy claro, porque en economía no hay más que hay cuestiones matemáticas, que los más perjudicados eran los dos extremos de la cadena, el productor y el consumidor, ¿no? Bueno, eso es algo que se tiene que algún día empezar a corregir. Todos sabemos que en la mayoría de los países del mundo estas cuestiones están gravemente sancionadas. Hay leyes que inclusive prevén penas de prisión, como los Estados Unidos, desde la evasión fiscal hasta este tipo de locao empresarial, ¿no? De manera que es importante. En Argentina parece que no hay lugar para mayor control, que no hay consenso para penas duras, para quienes especulen. Digo, tiene que ver con una cuestión de consenso social. ¿Cómo se puede explicar? Porque aquí que el Estado avance es realmente plantear una ofensiva. Exactamente. Hay una situación estructural nuestra que es que somos una sociedad muy anómica. Es decir, no tenemos apego a las normas, no tenemos un apego al cumplimiento de lo que son reglamentaciones, resoluciones, mucho menos las leyes. Lo vemos hasta en el tránsito sí, todos los días. Es decir, indudablemente que eso requiere de algo que hoy el gobierno, en particular Alberto Fernández, no tiene, que es una fuerte legitimidad y una fuerte confianza o credibilidad. Es cierto, tomando lo que dice Stiglitz, que el gobierno también tiene que ser de alguna manera un vector de ejemplaridad. Tiene que mostrar una cierta ejemplaridad con esto para poder aplicar eso. De manera que no es un tema, como voy a decir, fácil, pero que algún día hay que empezar a encauzar esto para no estar viviendo estas digamos, cíclicas crisis, ¿no?, que tienen que ver siempre con las mismas cuestiones. Vos ves que desde del Rodrigazo para acá, sí, es una película que se repite y si nos vamos a atrás también. Sí. Hoy hablaba Emilio Pérsico, bueno, representante de las organizaciones sociales y demás, que trabajó mucho en la época del 2001 a la salida, y claro, él es muy cercano a Massa. Entonces él decía, le preguntaban, pero no hubo muchos anuncios para la gente que está en los planes y demás. Y él ponía la situación en un lugar de decir, primero, de la debilidad del gobierno, y segundo, bueno, acá los que están moviendo el árbol son otros, y hoy hay que responderles a esos otros. Y después empezaremos a hablar de las otras variantes. Y uno se queda pensando, bueno, ¿cómo quedó este gobierno a merced de los vientos que soplan de los sectores que tienen más poder, ¿no? Sin lugar a duda. En eso ya se ha escrito mucho y se ha dicho mucho. Los factores de poder económico en el mundo han demostrado reiteradas veces su capacidad de daño. Voy a tomar tus expresiones. Pero bueno, vuelvo un poco al principio de esto. Es necesario, y es el desafío que tiene Massa ahora, ya. Construcción, mirado de lo político, no de lo económico. Construcción de respeto, construcción de confiabilidad y a partir de ahí de legitimidad. Y en el fondo de esto, lo que existe de una manera explícita entre estos actores económicos, es decir, que están en el mercado, y aquellos actores sociales que están dependiendo del Estado, es una guerra por
la redistribución de la riqueza. Eso está presente en todo análisis económico, hasta el punto que leía a Michel Pettis, un economista también renombrado, que dice, en realidad la inflación es una externalidad por la cual lo que demuestra la inflación es una lucha entre clases, parece una visión marxista del análisis, pero también una visión de los sectores que tienen determinada capacidad económica frente a los que no lo tienen, ¿no? Fíjate vos que Massa, vinculado a esto que estoy expresando, a mi modesto y humilde entender, comete un error cuando ya en el anuncio habla de que las personas que tengan planes sociales y consigan trabajo van a poder mantener el plan que le da el Estado y cobrar el diferencial de sueldo por parte del empresario. Y va a tener la obra social y los aportes jubilatorios que no tiene con el plan. Hasta ahí perfecto. Pero luego le agrega que al año es como que puede hacer una opción. ¿Sigo con la empresa que me contrató o vuelvo al plan? Y es un grave error, porque precisamente si vos querés reducir el déficit fiscal y darle racionalidad al gasto estatal, diciendo, como dice Stiglitz, que la mano del Estado llega allá donde nadie llega, tenés que racionalizar esa parte del gasto, como con la subsidio de la luz. Si no, si conseguís trabajo, mantener el trabajo. Sí. Que el plan sea un salvataje en situaciones de crisis o emergencia, y no una permanente situación que además atenta contra la dignidad de las personas. Es decir, quien cobra un plan no se está ganando eso, todos lo sabemos, ¿cierto? Una ayuda estatal, pero la visión, hasta sociológica de eso, indica de que eso tiene que ser necesariamente temporal. Una coyuntura. Coyuntural. Gustavo, ayer da la impresión que en el discurso y en el paquete de medidas que se anunciaron hubo un sector al que se le habló, un sector al que se apuntaron estas medidas, que es el sector exportador, productor, el que tiene que ver con los mercados. Hay otro sector que tiene que ver con las bases y con los beneficiarios de distintos programas sociales, pero parece que hubo un gran ausente en el discurso, que es el asalariado, que a mí me da la impresión es el sector más afectado, el que tiene un nivel fijo de ingresos y convive con una escalada de precios, que trabaja, que no padece el desempleo, pero ve cómo se deteriora su capacidad de compra. No sé cómo lo vio usted. Tal cual, coincido contigo en esto. Cuando vos hablas de, más habla de mantener la pauta del Fondo Monetario Internacional en un déficit del 2,5%. La pregunta del millón es, mantener esa pauta de déficit fiscal implica, todos sabemos que reducir déficit significa reducir gasto. El déficit es porque gasto más de lo que ingresa, para explicarlo en términos y que todo el mundo lo entienda. El tema es, ¿qué hago con los salarios? Es decir, si lo comparo con la medida de los jubilados, ¿voy a mantener la movilidad salarial? ¿Convoco y sostengo para que el salario le gane la inflación o al menos le compita hasta tanto se estabilice? ¿O esa reducción del déficit implica lo que vos estás diciendo? Es decir, una suerte de, entre comillas, congelamiento del salario, lo cual es gravísimo. Va a apuntar a la energía, a la cuestión energética y los subsidios ahí. Claro. Ahora, si vos me decís, el déficit fiscal lo voy a mantener o reducir a partir de una racionalización con los planes, con una racionalización con la materia de energía. Ahí tiene otro claro ejemplo. Bueno, él lo citó. Todos lo sabemos. Sí. El interior ha subsidiado a Buenos Aires durante décadas en materia de luz y de gas, entre otras cosas, transporte también. Entonces voy a decir, bueno, me parece bien la medida del gobierno cuando dice vamos a darle el subsidio del gas y de la luz a aquel que realmente lo necesite, lo tenga. Y eso, si vos tenés un eficiente cruzamiento de datos, y tenés AFIP, tenés ANSES, tenés Banco C, bueno, una serie de organismos donde vos cruzas los datos. Yo digo, Pablo Ferrari, Gustavo Cerati, cuántas propiedades de auto, ingresos, lo tenés hoy en un ordenador. Sé cuánto es tu nivel de ingreso, entonces ahí puedo determinar caso por caso si corresponde o no un subsidio de... Entonces sí, porque vos tenés un dato interesante. 4 millones de argentinos renunciaron al subsidio a raíz de este plan. Bueno, eso va a implicar un ingreso muy importante de dinero, o sea, de recupero de lo que sale del Tesoro. Pero es una incógnita, no sabemos hasta dónde más va a avanzar. Después tenés
otro déficit que pareciera que nadie habla, que es el déficit corriente gasto del Estado. Alguna vez hay que auditar, yo me acuerdo de la universidad, hace años lo hizo en un momento dado, te va a parecer una pavada lo que te voy a decir. ¿Cuántas resmas se gastan? ¿Cuánto material? A ver, nosotros que éramos docentes, ¿qué uso racional hacemos de los recursos gratuitos que nos da el Estado para el desempeño de la tarea? Ese No es el cascabel del nadie, gato. ¿eh? Ese es el cascabel del gato. Claro, Se lo ¿viste? pone. Pero eso multiplicarlo por 48 universidades, multiplicarlo. Cuando vos querés acordar, mismo Stiglitz lo decía, se te van por la canaleta una millonada infernal de dinero en gasto improductivo, en un gasto que no está controlado, es decir, provee bienes y servicios, pero de manera más eficiente. Racional, claro. Se puede hacer, sí, porque vos ves los déficits fiscales que existen en otros países del mundo, en los anglosajones, tienen un fuerte control del gasto interno. Pero además me da la impresión que una auditoría, auditar la instancia pública, sería además un gesto, una cuestión simbólica que una parte de la sociedad también la está esperando. Porque hay gente que pide ese gesto. Sí, sin lugar a dudas. Como una cuestión, ¿no?, de imagen, es lo que queremos ver, háganlo. Nosotros encima tenemos una simetría infernal, te diría, al tener 3 niveles de Estado, ¿no? En donde el Estado Nacional tiene determinados programas sociales que hasta los municipios lo tienen. Yo conozco casos, en algún momento hicimos una universidad, que hay personas que reciben de manera superpuesta de los 3 niveles del Estado. Claro. Porque no hay una trazabilidad de eso, ¿no es cierto? Lo mismo que con la salud, la vez pasada salía el tema de análisis del hospital con el dispensario y el centro de salud. A ese nivel estatal, es lo que te decía hace un momento, no hay una gestión eficiente y un control de trazabilidad de cuántos recursos del Estado están correctamente dados. Y en política pública, a nivel global te digo esto, hay 2 tipos de errores muy comunes que cometen los Estados. Le llaman uno el error de tipo A, que es vos largas un plan social como este, decís, bueno, a ver, voy a subsidiar la luz y el gas. ¿Cuánto les corresponde? ¿Qué te va a pasar? Parte de los que le corresponden no están en el plan y parte de los que no le corresponde están. O sea, gente con dinero va a estar. Sí. Y el error B es que dejas afuera a los que corresponden. Generalmente el porcentual es mayor. Esas asimetrías son las fallas sistémicas que tienen las políticas públicas. Algunos estados han logrado reducirlas. Si vos me preguntás, ¿existe el plan perfecto? No. En ninguna parte del mundo algún nivel de error tienen las políticas públicas respecto a eso. Pero el tema es achicar esa brecha, ese margen de error de un tipo o del otro. ¿Cuántos desafíos, no? Uno siente que en muchos sentidos donde tocas sale pus en la administración pública nacional. Sí, sin lugar a dudas. Pero el Estado es necesario. Si no hubiera Estado... Bueno, la única medida que se tomó que tiene que ver con eso es cerrar el ingreso de personal al Estado. Exactamente. Eso se dio a conocer, que la verdad no es poco. No. Sin lugar a dudas. Los otros días conversando con un amigo, decía, hay que reducir los sueldos. Digo, es un mito. No resuelve el problema de reducción de los sueldos a los empleos estatales. Viste que a veces el empleo estatal es al que se dirigen todos los dardos. No es el problema del salario. El problema es todo lo que se te va por fuera de lo que le... Porque vos el salario agarra un presupuesto nacional, te dice, viste cómo es el presupuesto estatal, y te dice recursos humanos, bajo diferentes ítems, vos tenés claro los números que paga. Vos le preguntás al intendente de Río Cuarto, tiene clarito cuánto paga el salario por mes. Schiaretti en Córdoba lo mismo y Alberto Fernández. El problema no pasa por ahí, pasa por lo otro que te figura como gastos de administración, gastos de protocolo, y ahí es donde se te va. Bien. Gustavo, ha sido un placer tenerte por aquí. No, el gusto ha sido mío. Gracias por visitarnos. No, el gusto ha sido mío. Seguimos.